Open up the booth. Open up the booth. Trump está perdiendo el control, amigos. En estos momentos no solamente está viendo cómo las protestas están saliendo de control, mientras él no puede ya controlar la narrativa, justo cuando están estallando protestas gigantescas como las que vieron ustedes en el inicio, por todos lados, no solamente por fuera. Estas protestas están sucediendo, por supuesto, dentro de Estados Unidos. El sábado pasado, vean ustedes esas imágenes. Estamos hablando de más de 300,000 personas que salieron a las calles a protestar. Repito, no solo en Estados Unidos. Esto fue en Sydney, Australia, imagínense. Hasta el otro lado del mundo. Sydney, en donde las personas salen a protestar contra los crímenes en Gaza. Y en paralelo, lo mismo en Chicago, lo mismo en Nueva York, en Filadelfia, en Los Ángeles. Ahora, ¿qué estaban denunciando y qué tiene todo esto que ver con Donald Trump? Porque alguien puede decir que esto no es contra Donald Trump. Por supuesto que lo es. Es la complicidad directa, amigos, del gobierno de Donald Trump con las masacres de estos civiles inocentes. Porque Trump no solamente apoya a Netanyahu, sino que le está dando navaja libre para que él haga lo que quiera. Sin condiciones, sin límites, sin consecuencias. Y eso, amigos, no es algo que yo esté inventando. En febrero, de hecho, él mismo lo dijo. Él dijo que si era necesario, Estados Unidos iba a tomar el control de Gaza. ¿Recuerdan ustedes cuando él mismo dijo que iba a meter tropas, que iba a meter fuerzas, por supuesto militares, que iba a desplazar a la gente que vive en la franja de Gaza, prácticamente erradicarlos de ese lugar para que se lo dejen vacío? Y luego, pues, ¿qué pasó? Tenía un plan para hacer un resort, para hacer campos de golf, una torre Tron, un resort de lujo en Gaza sobre ruinas, en Gaza sobre tumbas, y eso es lo que quiere este tipo, que ahora, por cierto, quiere el Nobel de la Paz. Lo que quiere es transformar una zona que está siendo devastada por Israel y Estados Unidos con hambre, con bombas, en su propio paraíso privado una vez que solo haya muertos ahí. Como si fuera una especie de Las Vegas sobre el desierto, nada más que aquí va a ser, por supuesto, sobre cadáveres. Y por eso, amigos, la gente ya está harta, no solamente es Israel. Las protestas ahora son también, pues, contra quienes están financiando esto, contra quienes lo encubren. Por supuesto, contra todos los que lo legitiman. Y el primero que sale en esa lista, pues claro que es Donald Trump. Y por eso estamos viendo estas manifestaciones masivas, no solo en Palestina o en países musulmanes, están en todo el mundo, incluso en países de habla inglesa como Australia, por ejemplo. Ahí eso que les mostraba yo, en donde salen más de 300,000 ciudadanos de Sydney a las calles a protestar, eso no pasaba desde las protestas contra la guerra en Irak, es algo que no se había visto, Y ojo, porque no salieron solo a condenar a Netanyahu. Salieron a denunciar que Trump es parte directa de este crimen al mismo nivel que Netanyahu, que Estados Unidos es quien está detrás. ¿Por qué? Porque están poniendo dinero, están poniendo armas, están poniendo escudos diplomáticos, están impidiendo que la ONU haga algo, bloqueando iniciativas en el Consejo de Seguridad, mientras Gaza pues está muriendo de hambre. Literalmente, amigos, estamos viendo cómo hay niños que se están muriendo de desnutrición en Gaza. Algo que, por cierto, ya hasta los mismos organismos de médicos están alertando en estos momentos y están ahí viéndolo. La misma ONU también ya lo confirmó, no es algo aislado. En Londres, en París, en Berlín, aquí en Toronto, pues la gente también está marchando. Y lo más importante y lo más impactante,
pues es lo que se está viendo ya dentro de los Estados Unidos, porque ya no solamente es un tema internacional, ¿eh? En Nueva York, por ejemplo, hace unos días hubo un grupo de activistas que se plantó frente a Trump simbólicamente en uno de sus hoteles, en el Trump International Hotel, y ahí gritaron, cantaron, hicieron sentadas, y vean ustedes cómo responde Donald Trump. De hecho, les sugiero mucho leer esta nota que está por aquí, acerca de cómo el presidente del país de la libertad, pues simplemente, ahí lo tienen, es una nota de hoy, El presidente del país de la libertad, Donald Trump, arresta a los que protestan frente a su hotel por el genocidio que están cometiendo en Gaza. ¿Quiénes eran? Por cierto, estos a los que arrestaron, sorpresivamente eran judíos. Trump arrestando judíos. Vayan ustedes a ver la nota de The Guardian. Eran activistas judíos de grupos como If Not Now. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues protestar, y lo que están diciendo este grupo If Not Now es no en nuestro nombre. Están hartos de que se use la excusa de la Biblia, la excusa de una tierra prometida, la excusa del pueblo judío para justificar precisamente estos genocidios en nombre de ellos. Vaya, es tan simple como esto. Los judíos ortodoxos, los judíos, no pueden empuñar armas de guerra. No pueden enlistarse en el ejército. Tienen prohibido hacer esas cosas. Y en nombre de ellos, pues está el ejército masacrando y barriendo a todos los que ustedes ven precisamente que ya suman más de 80,000 muertos en menos de 6 meses. Se estima, y por ahí se los puse en la información, que van a morir 300,000 palestinos en los próximos meses si seguimos como vamos. Solamente de hambre, no de bombas, de hambre. Y ya salieron a decir que ellos no van a permitir, por supuesto, que se use su religión como excusa para proteger un genocidio. ¿Y qué hizo Trump? Pues los metió a la cárcel. Lo mismo pasó en California, lo mismo pasó en Chicago, en Filadelfia, en universidades, en iglesias, en plazas públicas. La consigna es la misma. Trump es parte del problema. Trump es el problema, junto con Netanyahu, no solamente por apoyar a Israel, por financiar directamente esa maquinaria para querer sacar un beneficio que también es personal con ese resorte en Gaza. ¿Por qué? Pues por bloquear resoluciones de la ONU, por proteger a Netanyahu en la Corte Penal Internacional y ahora también, por supuesto, por querer limpiar la zona para hacer un campo de golf. ¿Se dan ustedes cuenta de lo retorcido que está este tipo? Es como si alguien bombardeara un hospital, desplazara a toda la población y luego pusiera un hotel 5 estrellas encima. ¿Quién se hospedaría ahí? Bueno, los fanáticos seguidores de Trump, supongo, y los fanáticos seguidores de Netanyahu. Entonces eso es lo que están proponiendo. Y ya ni siquiera, amigos, los suyos pueden defender esta monstruosidad. Vaya, hasta miembros del mismo Partido Republicano ya están manifestándose en contra de esto. Ya hay fracturas. Marjorie Taylor Greene, que usualmente pues estaba del lado más radical, que siempre era pro-Trump de una forma exacerbada, pues ya salió a decir públicamente que lo que Gaza está viéndose en estos momentos se está pareciendo demasiado un genocidio para que Marjorie Taylor Greene, que es una conspiranoica pro-Trump pues, ácida, diga esto, que en Gaza lo que se está viendo ya es muy parecido a un genocidio. Utilizando esa palabra, amigos, pues es que ya no hay forma de justificarlo. El propio Netanyahu salió hace poco a decir que la hambruna en Gaza era culpa de Hamás. Háganme ustedes favor. Como si los bebés que están muriendo sin leche fueran combatientes. Como si los doctores que operan sin anestesia fueran soldados. Y Trump lo está permitiendo y lo está protegiendo. Ese es el gran problema, sin cuestionarlo. No le pone un solo freno a este señor. No solo eso, lo apoya. Y miren, esto es un genocidio. No solo porque lo dice Amnistía Internacional, lo dice Al Jazeera, lo dice The Guardian, lo dicen todos los medios independientes, lo dice la ONU. No hay otra palabra que se pueda usar. No se trata solamente de matar a la gente en Gaza. Es todavía más retorcido que eso. Lo que Estados Unidos e Israel están haciendo, lo que la administración de Trump y de Netanyahu están haciendo, pues, es matar a comunidades enteras, es destruir sus hogares, destruir sus escuelas, bombardear sus hospitales, cortarles el acceso al agua para que se mueran, dejarlos sin comida,
quitarles la electricidad, bloquearles toda la ayuda humanitaria. ¿Para qué? Para forzar desplazamientos masivos, pero a su misma vez tienen cercado Gaza para que nadie pueda salir. Entonces no tienen más opción que morir. Más de 2 millones de personas alcanzaron a salir de Gaza sin rumbo. 2 millones de desplazados. ¿Y cuál es el plan de Trump? Pues que los que quedan dentro mueran. Como si fuera precisamente pues una película distópica, una novela retorcida, ¿no? Orwelliana. Y eso, amigos, lo está haciendo pues para aprovecharse y quedarse con el terreno de los difuntos. Esa es la realidad. Dice él que va a reconstruir Gaza a su manera. Literalmente, amigos, ya hay más de 2 millones de personas desplazadas dentro de Gaza. El 85% de toda la población. Imagínense ustedes, casi 9 de cada 10 personas que vivían ahí ya fueron asesinados o desplazados. Los que quedan vivos están viviendo en carpas, en ruinas, no tienen acceso a agua potable ni a comida, van a morir de inanición. ¿Para qué? Pues ese es el plan. Que mueran para que no puedan regresar a reclamar sus propiedades. Y mientras tanto, pues del otro lado vemos a un Trump que ya anda presumiendo que va a convertir Gaza en la nueva Riviera de Medio Oriente. O sea, este tipo está hablando de construir ahí hoteles, campos de golf, torres Trump, restaurantes que van a tener vista al mar sobre un cementerio, sobre un territorio, amigos, al que él mismo ayudó a bombardear. ¿Cómo se le puede llamar a eso? Miren, genocidio no solamente es una palabra que suena fuerte, es una categoría legal, no es un mote que se le da a algo. La misma ONU ha dicho, ¿qué es el genocidio? Desde el 48 quedó muy claro, ¿eh? Esto no tiene que ver con un asesinato masivo nada más, es peor. Un genocidio es un asesinato que tiene la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional o étnico. Y lo que está pasando en Gaza, pues cumple esa definición. Estamos hablando de ataques sistemáticos contra hospitales, contra panaderías, contra convoys de ayuda humanitaria. Más del 90% de la infraestructura de salud en Gaza, pues ya no funciona. En enero incluso The Lancet salió a documentar que había 180 muertes confirmadas por desnutrición, amigos. Entre ellas más de 90 niños. Eso era apenas la punta del iceberg. Para mediados del año ya se había estimado, según varios expertos independientes, incluso hasta el Global Rights Compliance salió a decir, con datos del Ministerio de Salud palestino y de organizaciones médicas, que había hasta 335,000 palestinos muertos por hambre. 335,000, imagínense. Y ahí sigue y nadie lo frena. Porque Trump no solamente no está condenando esto, se lo aplaude a Netanyahu, lo protege. Dice que Israel no debería de investigar a Netanyahu por los problemas de corrupción que tiene, que deberían de ser los menores de sus problemas, porque este tipo es un asesino, es un genocida, es un criminal de guerra. Y lo peor, amigos, es que pues esto no es nada nuevo, esta es una historia que se está repitiendo. Los que fueron víctimas, hoy muchos de sus sucesores, de esos ancestros que fueron víctimas, hoy son los victimarios. Es una historia que se repite. En el Holocausto, pues ¿qué pasó? Lo mismo. El mundo se tardó en aceptar lo que estaba ocurriendo. El mundo se tardó en decirle las cosas por su nombre, genocidio. Primero lo llamaban, decían que eran excesos de la guerra. Decían que eran daños colaterales de Alemania. Decían que eran represalias contra insurgentes del pintor austríaco. ¿Les suena eso? El derecho a defenderse de Alemania contra una amenaza potencial. Es lo mismo que hoy dicen cuando bombardean uno de estos campos de refugiados. Y luego empiezan a brotar las cifras, las fotos, los testimonios. Y luego las plataformas lo censuran. Y es cuando se le cae la narrativa, ¿no? Ahora pasa igual. Las imágenes desde Gaza pues no dejan lugar a que uno pues piense que esto no es un genocidio. Hay niños amputados, los que quedan vivos. Campos enteros de cadáveres de niños. Madres que lloran pues con los cuerpos de sus pequeños. Es, amigos, algo realmente terrible. Bueno, un dato incluso impactante. Había clínicas de fertilidad en Gaza con embriones congelados. Los bombardeó Israel. Imagínense ustedes eso. ¿De qué se trata? ¿Por qué bombardearías
una clínica de fertilidad en donde solo hay embriones congelados. Como en cualquier clínica de fertilidad del mundo, pues. ¿Por qué? Porque quieren hacer un exterminio étnico de todo Gazatí. Es limpiar el terreno y a los verdaderos dueños de esa tierra. Y mientras todo esto pasa, pues ¿qué sale a hacer Trump? Utiliza todo el aparato de gobierno pues para desviar la atención. Sale a ordenar que el Departamento de Justicia forme un gran jurado para investigar a Barack Obama. Sin pruebas, sin cargos. No hay sentido. Lo que quiere es otro titular, es otro escándalo fabricado, porque no quiere que se hable de estas protestas masivas, no quiere que se hable del colapso económico de Estados Unidos que está pasando, no quiere que se hable más de los archivos Epstein, ni de su plan grotesco de hacer un resort en Gaza, ni del hambre, ni del informe médico de Médicos Sin Fronteras que dice que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño, imagínense. Nada de eso le conviene a Trump. Por eso hay que cambiar el tema. Y por eso lanza todas estas cortinas de humo. Pero ya no le funciona. La rabia ya no es nada más en Estados Unidos. La rabia contra la administración de Donald Trump y contra la administración de Netanyahu en Israel es generalizada. Es lo que patrocinan, es lo que promueven, es el gobierno de Trump. Y esto no es antisemita. Están asesinando a un pueblo semita. Palestina es un pueblo semita. Es proteger a los pueblos semitas. Porque mientras el mundo llora por los muertos, Trump habla de inversiones inmobiliarias. ¿Saben cómo llama ahora esta zona, a este cementerio gigante de Gaza? La Riviera del Medio Oriente. Así es como se refiere ya a este cementerio. El nuevo Cancún de Medio Oriente, pues. Como si ahí no hubiera cuerpos bajo los escombros aún de niños, que aún no han sido localizados por sus madres. Y lo que más indigna, pues es que en lugar de tratar esto con seriedad y frenarlo, Trump se está enfocando en silenciarnos, en censurarnos, en manipular a la prensa. Esta semana incluso se supo que Trump ordenó al Departamento de Justicia armar un gran jurado, repito, contra Barack Obama. Es increíble, amigos, la manera en la que estamos viendo cómo lo que realmente importa de Epstein, de lo que está sucediendo en Gaza, de las consecuencias económicas contra la clase trabajadora, lo sustituyen en los medios por puro show, pura propaganda. Y mientras Trump hace todo esto, pues los mismos que están saliendo a protestar, muchos de ellos, por cierto, gente que antes votaba por Donald Trump, republicanos, pues ya se están dando cuenta de que esto no es un gobierno, es una mafia. Es una mafia que protege abusadores de menores, es una mafia que protege opositores, una mafia que usa el aparato judicial para venganzas personales y que ahora pues está intentando borrar del mapa a un pueblo entero en el mundo para construir un resort. Y ahí está el verdadero miedo de Trump, que la verdad se sepa y se le salga de las manos su propaganda. Que la gente pues ya no se traga más sus discursos, ya no se traga más sus eslogans. Sale a decir esta semana, don't be a panicking. O sea, como burla, ¿no? No te paniques, diríamos en México, coloquialmente hablando, ¿no? ¿Qué nos dice esto? Que Trump está desesperado. Porque el mundo entero está viendo lo que está pasando. Y ya no se quedan callados, Y aquí vamos a seguir, por supuesto, documentando lo que pasa en el mundo. Por eso los invitamos a suscribirse a nuestro canal. Ya casi somos 3 millones de suscriptores. Es totalmente gratis y con eso pueden ayudarnos a evitar la censura. Pues Donald Trump fue grabado compartiendo una lista de masajistas con el mismísimo príncipe Andrés en plena era de Epstein. Y no estamos hablando de rumores. Esto está documentado en un nuevo libro de un historiador británico muy serio y publicado por medios que no se andan con inventos. Es una conversación entre estos dos personajes que fue organizada por sus entrañables amigos, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. ¿Qué podría salir mal, verdad? Pues si estaban entre compadres. Bueno, pues el escándalo viene desde Inglaterra. Pero
por supuesto que le pega directo al centro del poder de Estados Unidos. Y la pregunta no es si Trump estaba enterado, sino hasta qué punto tenía las manitas metidas en este asunto. Porque ya no estamos hablando de que coincidieron en una fiesta o en un vuelo, iban juntos. Tal vez él en unas filas adelante y el otro atrás y se encontraron, ya saben, ahí en la fila para abordar el avión. No, señores, estamos hablando de una relación sostenida, muy cómoda, normalizada y profundamente turbia y también enferma. La información salió en un libro que se llama The Rise and Fall of the House of York, o sea, como el crecimiento y la caída de la Casa de York, escrito por Andrew Lowell, un historiador pues de la realeza británica. No es un youtuber conspiranoico antes de que vengan a decir, o un periodista propagandista cualquiera. Estamos hablando de alguien muy serio con una carrera muy fuerte y muy sólida. Lo que cuenta ahí pone la piel de gallina. Trump en el año 2000 estaba entregándole en mano al príncipe Andrés, el hermano del rey Carlos, una lista de mujeres para masajes, justo después de una plática que los propios testigos describen como repugnante. Todo esto gracias al puente que les armó pues su amiguito en común, su compadre Epstein. Y ojo, esa no fue una reunión espontánea, fue una introducción formal, fue una presentación formal. Epstein y Maxwell los conectaron a propósito. ¿Por qué los conectarían a propósito? Ya conocemos la historia del príncipe Andrés, ¿no? Pero ¿qué tenían en común para decir, mira, ellos son muy afines, se van a caer bien, vamos a presentarlos? No, entonces ahí es donde vemos que las cosas ya están un poquito turbias, ¿no? Así que ya podemos ir borrando la narrativa de que Trump ni sabía quién era ese señor o que solo coincidieron un par de veces, porque no es verdad. Eso ya no se lo cree nadie. Y lo que vemos es que toda esta información que está saliendo ahora refuerza pues lo que muchos llevan años denunciando. Pero siempre pues se callaba en los grandes medios, ya sabemos, entre más dinero tienes, más puedes movilizar toda la información a tu favor para que no salga lo que no quieras que salga. Los grandes medios lo callaban, ya sea por incomodidad que genera tocar este tipo de temas o porque había un sustento para no hablar estos temas, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues en Estados Unidos, en lugar de enfrentar el escándalo con transparencia, salir a declarar y decir probablemente no, nunca tuvieron nada que ver, bueno, lo que vemos es silencio absoluto. Nadie en la Casa Blanca quiere hablar de esto. Ningún asesor quiere tocar el tema. Nadie quiere hablar de esto. Y del lado británico, más de lo mismo. El equipo del príncipe Andrés también se hizo humo, se evaporaron. No niegan, no aclaran, no explican, simplemente se esconden. Y no es lo único. El escándalo, Epstein lleva años acumulando pruebas, lleva años saliendo con nombres, fechas, testigos. Tiene de todo. Pero no hay nadie que haga nada. Y cada vez que se intenta publicar esa famosa lista, casualmente hay objeciones en el Congreso. En días recientes se intentó pasar una ley en el Senado para obligar la publicación completa del expediente Epstein. Eso sí, protegiendo, ya saben, los nombres de algunas víctimas y no nada más protegiendo el nombre de algunas víctimas, también protegiendo a muchos políticos y gente de mucho dinero que puede pagar el silencio. ¿Y qué pasó? Bueno, pues hubo obstrucción total. Lo bloquearon con un simple yo me opongo. Y lo peor es que ya ni se esfuerzan en justificarlo. Ya son tan descarados que no les interesa nada. Solo dicen que no y se acabó. ¿Y quiénes son los que más se oponen a que se publique? Pues justo los aliados de Donald Trump y el Partido Republicano. La misma gente que siempre anda hablando desafortunadamente de la moral, de los valores de la familia, de los valores tradicionales, de proteger a los niños. Qué curioso que traigan ese doble discurso, ¿no? Que digan que lo hablen tanto de valores, de la familia tradicional, de la familia, de la ética, y cuando se toca este tema, se opongan. Algo no cuadra ahí, ¿no?
Pero cuando se trata, les digo, de destapar una red de abuso donde podría estar implicado su jefe, de repente les da a todos por callarse, les da a todos, dirían en mi pueblo, el alemán, el Alzheimer se les olvida. No, ahí no aplica nada, ahí no aplica los valores, ya no aplica nada. De repente ya no es sobreproteger a los niños o a las familias o las morales o los valores o la ética. No, ahí ya cambia el discurso. Y eso nos lleva al tema de las cárceles de inmigración. Porque mientras todo esto pasa, el presidente Trump está impidiendo que congresistas revisen los centros de detención. Sí, así como lo oyen, a una congresista que lleva años supervisando uno de estos centros en su propio distrito, le negaron la entrada. Y eso, aunque hay una ley que dice claramente que el presidente no puede hacer eso, pues ¿qué creen? De nueva cuenta, no le importa. Él dice, por mis polainas sí puedo, y va, sí puede. Y lo hizo igual, aunque la ley dice que no. La ley no le importa. La ley se hizo para los demás, no para el presidente. Parece ser que él está... Decía Biden over the top. Bueno, pues Trump vemos que también está over the top, arriba de la ley. ¿Quién lo detiene? Nadie. Y los medios, miren, calladitos. Y ojo con lo siguiente, porque esa misma congresista también denunció que junto con otros 11 colegas fue vetada de entrar a supervisar. No estamos hablando de una medida aislada, no. Estamos hablando de un patrón de censura, de opacidad, de querer esconder lo que pasa en estos centros donde se han documentado abusos, muertes y muchas negligencias. Pero claro, mientras no haya cámaras ni testigos, todo sigue normal. Y todo esto me van a decir, ¿en qué se conecta hablar de Epstein y hablar de estas cárceles? Porque lo que hay detrás de Epstein, de las listas bloqueadas, de los centros de detención cerrados, a la supervisión, de los amigos poderosos que se protegen entre sí, es la misma lógica, amigos. Una lógica donde el poder sirve para esconder la porquería, donde el dinero borra los crímenes, donde los vínculos entre las élites son más fuertes que la ley, donde Trump no es un infiltrado ni un extranjero, es parte del corazón de esa misma red. Y lo más absurdo es ver cómo cada vez que alguien saca este tema, lo acusan de teorías de la conspiración o de estar arrastrando mentiras, de conspiraciones, de ser anti-Trump, de ser víctima de la propaganda, de ser un liberal. Hasta comunistas vienen y nos dicen, ¿por qué no hablas de tu país? ¿Por qué no hablas de esto? ¿Por qué no hablas de otro? ¿Por qué les incomoda que saquen la verdad? Vienen y nos dicen comunistas por esto, porque ni siquiera saben usar los términos apropiados, porque no leen, no investigan, no ven más allá de su nariz. Y cuando alguien viene y les dice, lo que estás defendiendo también está podrido, justo como lo que estás señalando de mi país, se ofenden. Sobre todo cuando ven que algo no cuadra en su fanatismo. Lo más lógico sería que investigaran, poner a trabajar un poquito de esa materia gris. Pero lo que vemos siempre detrás de todo esto es la descalificación. Y porque con eso quieren callarnos. Pero la verdad no se puede callar, porque la verdad les duele. Prefieren hacer y decir cualquier cosa antes de aceptar la realidad. Quieren tapar la verdad como si la existencia de Epstein no fuera un hecho, como si fuera un hombre inventado para denigrar a los republicanos, como si fuera un hombre que nosotros nos sacamos y un caso que nosotros nos sacamos de la manga porque no estamos de acuerdo con las políticas de Donald Trump. Una cosa es que no estemos de acuerdo con las políticas de Donald Trump, y otra que nos hagamos de la vista gorda en un caso tan delicado como este y como muchos otros que hay que no podemos dejar de lado. Como si los vuelos, los registros, las agendas, las fotos, las declaraciones juradas, las grabaciones, los acuerdos judiciales, todo eso fuera una invención colectiva que todos nos unimos para hacer. Como si las niñas abusadas fueran fabricadas. Y no lo fueron. Y ahora que un historiador con reputación mete a Trump y al príncipe Andrés en el mismo cuarto, con la misma lista de mujeres en una reunión gestionada por Epstein, no pueden decir que eso también es una invención. Y por cierto, esa reunión no fue un desliz social, fue parte de una serie de encuentros. En uno de ellos, según el chofer personal de Epstein, recogieron a chicas jóvenes, algunas de apenas 18 años, que iban usando ese polvo blanco llamado
Coca, ya saben ustedes, ¿no? En presencia del príncipe Andrés y que incluso una de ellas se besó con él en el auto camino al hotel. Eso lo dijo el chofer. Y si eso es lo que él se atreve a contar, imagínense lo que no se atrevió a contar o lo que no hace en público que contó. También quedó documentado que Tron y Andrés hablaban del campo de golf que Tron estaba planeando en ese momento construir en Escocia y que toda la conversación giraba en torno a eso, mientras se estaban pasando las listas de las mujeres. O sea, una charla de negocios al estilo Epstein. Vamos a hablar del campo de golf que quiero compartir que quiero construir en Escocia. Y mira, esta es muy buena para el masajito y aquí te va esta, te recomiendo a esta. Como cuando tú estás haciendo una fiesta y tienes una lista de proveedores y dices, ay, sí, mira, la comida está muy buena. Mira, por cierto, te recomiendo esta el del pastel es buenísima para la mesa de dulces. Así, igualito, nada más que en otro tipo de reuniones, ¿verdad? Y eso, pues, ya no es una sorpresa. Tron nunca escondió que admiraba a Andrés, al príncipe Andrés. En su momento lo describió como muy divertido. Y desde ahí podemos intuir el tipo de afinidades que estos dos tipos compartían. Lo que pasa es que ahora ya no son intuiciones o insinuaciones, ya son evidencias. Y con todo esto, ¿qué hacen los grandes medios estadounidenses? Nada, silencio. Mientras tanto, bueno, pues nosotros aquí seguimos viendo cómo el escándalo está creciendo, cómo los nombres se van acumulando y cómo los aliados de Trump siguen tapando todo. Lo dijo Hannah Arendt cuando hablaba de los juicios de Nuremberg. El mayor crimen es la banalidad del mal, porque lo más terrible de todo esto no es que haya monstruos, es que todo se vuelve rutina. Cuando el abuso se normaliza, cuando la impunidad se institucionaliza, cuando los nombres en la lista se protegen porque ya es muy tarde para hacer justicia sin que caiga todo el sistema de la ley, eso ya se vuelve algo increíble. Y si ese es el punto, y si dejamos pasar esto como si fuera solo otro chisme más, que no lo es, como si no importara que un presidente de Estados Unidos, que por cierto es el presidente actual nada menos, esté vinculado tan profundamente a una red criminal de explotación, entonces ya perdimos todo como humanidad. Por eso no podemos soltar este tema, porque lo que está en juego no es solo el pasado, no es que Donald Trump no nos caiga bien, es el presente, es el quién tiene el poder, es qué tipo de sociedad estamos aceptando, qué tipo de personajes estamos dejando que nos gobiernen. Y si todo este tipo de contenido, ya saben, les interesa y creen que hablar de estas cosas, aunque incomoden, son necesarias, pues no olviden suscribirse, activar las notificaciones y compartir este video. Y si algún día Tron o Andrés salen a negar todo esto, que al menos nosotros sepamos que ya hay registros, ya hay libros, ya hay testimonios y que la verdad, aunque tarde, siempre termina encontrando la forma de salir como el agua. Aunque sea desde las voces que los intentan silenciar, pero la verdad no se puede callar, amigos. No podemos nosotros ser cómplices y quedarnos callados en algo tan feo. No podemos dejar que esto pase, que sigan borrando los nombres a conveniencia, que quieran hacer lo que siempre hacen. No me lo van a creer. Donald Trump exige que le den el Premio Nobel de la Paz. Ya salió la Casa Blanca a decir, pues ¿qué tanto se esperan? Ya es tiempo de que le entreguen el Premio Nobel de la Paz, así que no se tarden. Lo hace, por cierto, mientras pasa la historia como el presidente que lanza en promedio una bomba cada 16 horas y está dejando sin vacunas a millones de niños. Eso es lo que está pasando. No es una exageración, no es algo que nos inventemos. Realmente la Casa Blanca se ha llenado la boca diciendo que Trump es el presidente que pues ya debería de ser reconocido como el pacificador mundial. Si vemos los datos duros, pues claro que vamos a ver una realidad muy diferente de la que trae la Casa Blanca. Dice que en 6 meses ha logrado pacificar al mundo. Ahora sí que yo tengo otros datos.
en 6 meses, Trump ordenó lanzar en promedio 530 bombas en distintas regiones del planeta. Estaba yo viendo una sección de noticias de Palki Sharma, que es una periodista buenísima de la India, en donde hacía precisamente esta reflexión que decía, en promedio, en estos 6 meses, Trump ha lanzado 530 bombas y lo comparaba con las que lanzó Biden en 4 años completos. Biden, que fue un presidente terrible, lanzó 555 bombas en 4 años. O sea, Trump le dijo al que era malo, quítate que ahí te voy. Ya prácticamente en 6 meses igualó lo que Biden había lanzado en su mandato. Y eso, amigos, ya es mucho decir, ¿eh? Bueno, no es todo. Uno pensaría, por supuesto, que bueno, un presidente que quiere aspirar a ser reconocido por su vocación de paz, pues al menos cuidaría las formas, ¿no? Por ejemplo, con ayuda humanitaria. Pues no, Trump recortó el 80% de toda la ayuda humanitaria que Estados Unidos manda. Estamos hablando de $60,000 millones que estaban destinados a campañas de vacunación, a centros rurales médicos, a distribución de medicamentos, a programas de salud pública, e incrementó su presupuesto militar. Esto está documentado. Entonces, ¿cómo puede un presidente que quiere que le den un premio Nobel de la Paz recortar la ayuda humanitaria para aumentar los gastos bélicos? Lo documentó incluso The Lancet, The Lancet, que es una de las revistas más respetadas del mundo, uno de los medios más respetados, dijo que si esos recortes se mantenían, pues ya Trump por sí mismo iba a provocar 14 millones de muertes para el 2030. Imagínense, el que quiera el Nobel de la Paz, de esos, 4 millones al menos van a ser niños, sin contar de las profanidades que están haciendo en Gaza, que comentábamos esta mañana. ¿Eso suena a paz? ¿Ese es el tipo que quiere que lo premien con un Nobel? Bueno, y ahí no para la cosa. En medio de todo este desastre, pues Trump y su equipo tuvieron la ocurrencia de pedir públicamente que le den el premio Nobel ya al presidente de los Estados Unidos sin vergüenza alguna. Él mismo se está autonominando para esto en una rueda de prensa oficial de la Casa Blanca frente a las cámaras y con medios de comunicación. Se lanza precisamente a decir que quién se lo puede merecer más que él, que ha logrado la paz entre supuestamente Israel e India, Irán, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, Tailandia y Camboya, Egipto y Etiopía, todo eso en 6 meses. Según Donald Trump, estos acuerdos de paz los inició él de la nada, como si estuviera vendiendo abonos telefónicos, ¿no? No hay evidencia alguna de ninguno de esos acuerdos de paz, ¿eh? Israel tuvo que salir corriendo después de que Irán bombardeara Tel Aviv. Eso no fue un acuerdo de paz. Esa fue una rendición forzada. No hay un solo caso documentado de Trump forzando o pactando la pacificación de algunas de estas regiones. Al contrario, pero claro, es un relato que la Casa Blanca está repitiendo una y otra vez para que la mentira muchos crean que es verdad. Imponer esta narrativa en donde Trump parece como una figura mesiánica capaz de traer la paz a este planeta, capaz de curar el ébola, el SIDA, la gonorrea. Y cuando uno escucha precisamente a la vocera de la Casa Blanca diciéndolo con tanta seguridad, curó al leproso, revivió a los muertos, prácticamente como si fuera un mesías, hasta que un periodista en la Casa Blanca pues lo interrumpe y saca precisamente una sección en su noticiero que rompió internet con su análisis, por cierto, en donde a manera de ironía Palki Sharma dice: a ver, Trump también reconcilió a Tom y Jerry, a Harry Potter y a Voldemort, a Batman con el Guasón. Miren, déjenme mostrarles el clip que se está haciendo viral, que lo tradujimos al español, de la periodista Palki Sharma, en donde se burla de Donald Trump y ¿saben qué? No le falló ni tantito. Si Donald Trump hubiera sido presidente en el siglo XX, se habrían evitado tantas cosas. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la carrera armamentística nuclear, la Guerra Fría. Trump podría haberlo evitado todo. Después de todo, su apellido es Cise al fuego. Sabemos que todos los políticos están llenos de sí mismos. Pueden ser arrogantes y fanfarrones, pero Trump va un paso por delante. Él es descaradamente arrogante. Y vimos un ejemplo de eso ayer.
La Casa Blanca pidió abiertamente un premio Nobel de la Paz para Donald Trump. Escuchen esto. El presidente ya ha puesto fin a los conflictos entre Tailandia y Camboya, Israel e Irán, Ruanda y la República Democrática del Congo, India y Pakistán, Serbia y Kosovo, y Egipto y Etiopía. Esto significa que el presidente Trump ha mediado en promedio alrededor de un acuerdo de paz o alto el fuego por mes durante sus 6 meses en el cargo. Ya es hora de que el presidente Trump reciba el Premio Nobel de la Paz. Premio de la Paz. Creo que le faltaron algunos ahí como Tom y Jerry, Harry Potter y Voldemort, Batman y el Joker, y Luke Skywalker y Darth Vader. Si vas a decir mentiras, más vale que las digas bien. Ha sido un sello distintivo de Donald Trump. Se atribuye el mérito de todo. Y lo que es peor, quiere el reconocimiento mundial por ello. En otras palabras, quiere el Premio Nobel de la Paz. Para que quede claro, mucha gente indigna ha recibido este premio. Mucha gente indigna también ha sido nominada para él. Pero ninguno de ellos lo pidió. Quiero decir, esto no es un concurso de telerrealidad. No es como si pudieras enviar un SMS a Noruega nominando a Donald Trump. Debes dejar que tus acciones hablen. Así que veamos las acciones de Trump. Hemos mencionado su historial de bombardeos antes en el programa. Trump ha lanzado 530 bombas en 6 meses. Para ponerlo en contexto, su predecesor, Joe Biden, lanzó 555 bombas en toda su presidencia, 4 años. Trump ha lanzado 530 en 6 meses. No es muy pacífico, ¿verdad? Fijémonos también en los recortes de ayuda. Trump ha recortado el 80% de la ayuda exterior de Estados Unidos. Esos son casi 60,000 millones de dólares de ayuda. Y estamos hablando de ayuda para salvar vidas. Como campañas de vacunación, centros de salud remotos, servicios de salud pública y distribución de medicamentos. ¿Cuál será el impacto de estos recortes? La revista médica Lancet ha realizado una investigación. Dicen que los recortes en la ayuda podrían causar 14 millones de muertes en 2030. Se lo repito, 14 millones de muertes debido al recorte de ayuda de Trump. Y 1/3 de ellos son niños. ¿Esto te suena a laureado de la paz? ¿Suena esto como un estadista respetable? La respuesta es no. Que alguien le diga a Trump que escribir en mayúsculas no es diplomacia, además de estar pasado de moda. A la generación Z le horrorizarían las mayúsculas. Por supuesto, la ironía con la que Palki Sharma se burla de Donald Trump, y esto se hizo viral precisamente después de que Trump pidiera el Premio Nobel de la Paz a través de su vocera de la Casa Blanca, sale esta humillación. La burla, por supuesto, estalló en las redes sociales, se viralizó este clip de Palki Sharma porque, por supuesto, es más, hay una parte en donde Palki decía pues que si por Donald Trump fuera, se adjudicaría la salida del sol, se adjudicaría el flujo de la marea, la existencia de la gravedad, porque eso es lo que hemos visto. Un presidente que está más preocupado por el espectáculo que por las consecuencias reales de sus actos. Pero ahora ya vemos un presidente pues que con todo respeto está loco. No le sube el agua al tinaco. ¿Cómo puede uno de los presidentes más bélicos que ha tenido Estados Unidos ya casi supera a Joe Biden? Y miren que eso es un techo, vaya, imposible de llegar. Bueno, pues Trump en 6 meses ya casi lo supera. Y aquí viene otro dato, Trump ha eliminado, como decía Palki Sharma, más de 20 programas de ayuda internacional. Estamos hablando de ayudas que, por cierto, lo único que intentaban era darle una gota de agua en el desierto a muchos de los conflictos que el mismo Estados Unidos generó. No nada más en América Latina, en Asia, en África. Muchos de esos programas pues eran para países que Estados Unidos tiene jodido con sanciones y que ahorca y estrangula sus economías al punto en donde después pues ellos mandan alguna ayuda humanitaria, como la ayuda que están mandando, por cierto, a Gaza, y que hay muchos documentales, muchas fuentes periodísticas que están acusando precisamente de que la harina que mandan a Gaza está contaminada con con una sustancia sumamente adictiva. De eso ya hemos hablado. Trump también recortó enfermedades, vacunas para enfermedades como la malaria, la tuberculosis, el VIH. Y lo peor, amigos, pues es que todos esos recortes no fueron redistribuidos internamente. No es que esa plata se quedó en los Estados Unidos para dedicar a que se reforzara la salud de los estadounidenses o la educación.
porque podría tener sentido el discurso de ya no vamos a ayudar a otros países porque vamos a concentrarnos en ayudar primero a los estadounidenses. No, recortó los fondos de ayuda humanitaria para aumentarlos en el gasto militar. Es decir, los subsidios para la paz los cambió por bombas para la guerra, para empresas amigas de Donald Trump. Y simplemente se evaporó ese dinero en el mar de contratos opacos y de presupuestos inflados que rodean precisamente a la administración de Trump. Y mientras todo eso pasa, pues vemos cómo Trump se está dedicando, como siempre, a escribir en Twitter, que ahora se llama Truth Social, en mayúsculas, como decía Palki Sharman, que es textualmente mentable, estable y que es muy inteligente. Él mismo se define a sí mismo como very stable, genius and like really smart. Es como decía Donald Trump, ¿no? Como que soy muy, muy inteligente, soy muy estable, muy genuino. Y claro, pues eso motivó todavía más burlas contra Donald Trump. Salieron Seth Meyers, salió Trevor Noah, todos están burlando de esa frase de Donald Trump. El problema no nada más es lo que Trump dice, amigos. El problema es que millones lo siguen aplaudiendo. Eso es lo peligroso. Tanto que millones lo hicieron presidente. El problema no es que haya un loco. Locos ha habido siempre. El problema es que lo pusieron de presidente. Incluso hasta Michael Wolff, que es autor del libro Fire and Fury, como Rápido y Furioso sería esa equivalencia, ¿no? Como ahora sale precisamente dentro de su libro, él cuenta que un asesor en este libro Fire and Fury trató de explicarle a Donald Trump la Constitución de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el presidente no pasó del 4º artículo de su propia Constitución antes de que comenzaran pues, a rodarle los ojos y a jugar con su labio como si estuviera en preescolar. O sea, el mismo hombre que juró defender la Constitución ni siquiera la conoce. Y eso explica, amigos, por qué cuando le preguntan a Donald Trump si los inmigrantes merecen un debido proceso, si los inmigrantes tienen derechos, él dice que no sabe, que él no es abogado. Cuando le preguntan si su gobierno está deportando gente a Libia, pues él dice, no sé, pregúntale al de Seguridad Nacional. Cuando le preguntan por qué nombró a alguien sin tener experiencia a un cargo de alto nivel, pues él responde, pues porque Bobby me dijo que era buena idea, imagínense nada más. Y cuando le preguntan eso, oye, pues ¿quién es Bobby? Pues dice, no sé quién es, pero me cayó bien. Imagínense ustedes nada más el nivel del novelazo de la paz. Amigos, el mundo está tan loco que uno pensaría que este es un chiste, pero si pusieron a un loco de presidente, pues ya qué nos extrañaría que encima le dieran el Nobel de la Paz. Todo esto que les digo está documentado, en conferencias, hay transcripciones oficiales, no son inventos, no son parodias, son declaraciones textuales del presidente de los Estados Unidos. El problema es que eso, sumado a los datos concretos que acabamos de revisar, pues no nada más es una parodia la que dice Palki Sharma. Todo esto debería, amigos, de ser más que suficiente para entender por qué esta candidatura de Donald Trump al Premio Nobel de la Paz es no solamente absurda, es un insulto, es ofensiva. Porque mientras él exige que le den premios a sí mismo, hay niños que no van a recibir vacunas y en lugar de eso van a recibir bombas que los van a desmembrar en 1000 pedazos, patrocinadas por la administración de Donald Trump. Mientras muchas mujeres no van a recibir ayuda humanitaria, van a recibir balazos en la Franja de Gaza patrocinadas por la administración de Donald Trump y disparadas por el ejército de Israel. Hay regiones enteras, amigos, que se van a quedar sin medicamentos esenciales porque Trump decidió que esos fondos no son su prioridad. Su prioridad son las bombas, las guerras y el exterminio. Y lo peor, pues es que lo hace con total impunidad, porque su base electoral lo sigue ovacionando, como si fuera una estrella de rock. Entonces, ¿cuál es la lógica, Amigos, ¿vamos a premiar a un líder que deja 14 millones de muertos proyectados con sus recortes? ¿Vamos a darle un premio Nobel de la Paz a un presidente que multiplica los bombardeos y a la vez exige que le den un premiazo?
a un político que responde, no sé, cada vez que le piden rendir cuentas. Y si algún día lo llegan a premiar, que ya a estas alturas, perdón, pero a mí no me extrañaría ni tantito, no lo duden, créanme, va a vender el Nobel de la Paz, va a cobrar por tomarse fotos con su medalla, va a vender bitcoins simbólicas y conmemorativas con la cara de Trump al lado de la paloma de la paz, va a vender paquetes VIP con desayuno incluido, va a sacar dinero de esto, va a hacer un libro y conferencias. Para Trump todo se trata de dinero, porque si algo sabe hacer Trump es convertir cualquier símbolo en mercancía, así sea un comprado o forzado premio Nobel de la Paz. Y ese límite, amigos, en donde ya veíamos que antes había una raya roja, decía alguien por aquí, y me llamó mucho la atención, es como darle el premio Nobel de la Paz a Satanás. Dice otra persona por aquí, ni Judas se atrevió a tanto. Parece joda, dice Fernando, ya es una utopía. Pues no lo es. Y no se espanten. Cuando mañana veamos a Donald Trump recibiendo su medalla del Premio Nobel de la Paz mientras militariza las fronteras, mientras encarcela injustamente no solo a inmigrantes, también a estadounidenses que tienen la piel como yo, o que son de origen hispano. Hay líderes, amigos, que con todos sus errores, o investigadores o científicos, que han hecho esfuerzos reales por evitar conflictos. Hay mujeres que han arriesgado hasta sus vidas precisamente para poner un poco de paz en medio de una guerra, para lograr libertades, para lograr que se reconozcan derechos de las mujeres o de las zonas de combate. Hay figuras, amigos, que se han jugado incluso la vida para salvar a otros. Hay médicos sin cámaras que están trabajando muchísimo. Voluntarios anónimos que han muerto incluso en la franja de Gaza bombardeados por Israel. Para ellos no va a haber una medalla, Ni siquiera sus nombres conocemos. Ni siquiera piden premios, por cierto. Lo único que quieren es que no les pongan obstáculos para hacer su trabajo. Trump no está en esa categoría, Trump está en la categoría de los que destruyen, no de los que construyen. Él está, por supuesto, en la categoría de los que mienten sin pudor, en la categoría de los que se creen su propia propaganda. Ahora sí que, como dice la canción esta de Ana Belén, me parece que es, me miento tanto que me lo creo. Y Trump ya se creyó su propia propaganda. Y espera, por cierto, que todos le aplaudamos, como si estuviéramos viendo un capítulo más de su show personal. Pero si algo nos toca hacer aquí, amigos, es no normalizar esto, no reírnos, no pasar la página. Hay que señalarlo, amigos, esto ya es el colmo del cinismo. Si vemos nosotros datos, cifras, ni siquiera antiguas, de los últimos 6 meses, de lo que está Donald Trump haciendo con su amigo Netanyahu. Y si no exponemos esto, si permitimos que él reciba su medallita, su premio Nobel de la Paz, como si nada pasara, amigos, ¿quién cree ya en esas cosas? Digo, muy poco quedó de prestigio al premio Nobel de la Paz después de que Barack Obama la recibió, Ahora con Trump, ese premio no es más que propaganda. Y si alguna vez recibió ese premio alguien que realmente lo necesitaba o lo merecía, pues ahora va a ser una ofensa. Si les parece importante, amigos, romper esta narrativa, los invitamos a suscribirse al canal. Ya somos casi 3 millones dispuestos a romper la censura, a no tragarnos la propaganda de los medios de comunicación. Por eso es tan importante estar aquí, abrir los ojos y compartir esta realidad, amigos, en donde de verdad esto ya es un cinismo total. Pues China acaba de plantarse frente al presidente de los Estados Unidos y le dijo que no va a dejar de comprar petróleo ni de Irán ni a Rusia. Y lo hizo sabiendo perfectamente que eso rompe por completo, pues todas las expectativas de Washington. No se trató de una negativa tibia ni tampoco de poner excusas.
fue un rechazo directo, muy firme y con todas sus letras. No van a ceder a la presión que quiere ejercer Donald Trump. No van a traicionar a sus socios estratégicos por quedar bien con nadie. Punto. Este rechazo viene justo después de que los funcionarios de los dos países se reunieran en Estocolmo la semana pasada. El objetivo era evitar el regreso de los aranceles, que ya sabemos que esa es una de las armas favoritas de Donald Trump, sus aranceles salvajes. Querían reactivar el diálogo y también frenar pues la escalada en las relaciones que llevan. El tercer intento en lo que va del año. Ya van 3 veces que se sientan. Pero hoy se estrellaron con la misma piedra. La energía, o como dicen en mi pueblo, se encontraron piedra con coyol. El presidente quería que China dejara de comprar petróleo ruso y petróleo iraní y quería aislar a esos países a punta de sanciones. Pero Pekín simplemente dijo, pues no. Se negó rotundamente. Y no solo fue una negativa diplomática, fue una advertencia directa. La coerción y la presión no lograrán nada. Así lo dijo el gobierno chino. Lo que está en juego aquí no es solo la disputa comercial, es un pulso por la soberanía energética, por las cadenas de suministro también y por el control geopolítico de los próximos 20 años. Entonces no estamos viendo solamente que sea, ¡ay, el petróleo! Es que son muy amigos de Irán y son muy amigos de Rusia, entonces por eso no lo quieren. Estamos viendo que si ellos hoy se doblegan, van a estar doblegados los próximos 20 años. Y China no está negociando desde la debilidad. Desafortunadamente para Donald Trump, China está dejando en claro que su prioridad no es quedar bien con nadie, sino asegurar lo que necesita para sostener su crecimiento. Pero para eso, pues vamos a hablar de los números. El 80 al 90% del petróleo que exporta Irán termina en China. Estamos hablando de más de 1 millón de barriles diarios. Todos los días están llegando a China por lo menos 1 millón de barriles que vienen de Irán. Ese volumen no es cosa menor, es estructural. Le da a China estabilidad, le da acceso constante y por supuesto también precios negociados de forma directa. Eso no lo va a sacrificar China así como así solo por una orden o un capricho de un gobierno extranjero. Por eso, cuando en junio de este año Estados Unidos bombardeó instalaciones nucleares en Irán, la respuesta de Teherán fue directa: amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz, si ustedes se recuerdan. Fue lo primero que dijeron que iban a hacer. ¿Y qué hizo China? Pues enseguida intervino. Le dijo a Irán que no se atreviera a bloquear esa vía, porque el 20% del petróleo que circula en el mundo pasa por ahí. Y buena parte de eso pues va a alimentar toda la industria, toda la maquinaria china. Y el caso de Rusia pues tampoco es que sea un caso menor. Rusia le manda a China todos los días cantidades también gigantescas de petróleo. China es el segundo mayor comprador de petróleo ruso, después de la India. Solo en abril de este año aumentaron sus compras en un 20%. Eso significa más de 1 millón de barriles diarios solo desde Rusia. Y no lo hacen, como les digo, únicamente por capricho, porque sean los rebeldes del mundo. No. Lo hacen porque entienden que el petróleo es la sangre que mueve su economía. China es el segundo país más grande del mundo después de la India. No se trata únicamente de una relación coyuntural, se trata de una estrategia energética muy clara y muy bien ejecutada que trae China. Y ni las sanciones, ni las amenazas, ni las presiones de Washington han logrado cambiar eso. Pero si comparamos el trato que Washington le da a India con el que le da a China, bueno, pues el contraste es enorme. Como siempre hemos visto, ¿no? China le tiene que hablar de usted porque no estamos hablando de cualquier socio comercial. China es una potencia energética, pero en este caso, pues Donald Trump ve a India para abajo, cree que nunca va a sobresalir y ya ven, cuando llegaron al lado oscuro de la luna, en Estados Unidos se dedicaron a denostar el trabajo y el esfuerzo que tuvo China para lograr esa hazaña.
A India le lanzan advertencias públicas, le mandan mensajes con tono casi de castigo, casi de órdenes, como si fuera un subordinado, pero con China el discurso cambia, se suaviza. Hablan de respeto, de diálogo, de negociadores duros pero respetables, casi suena a un elogio. Ahí sí, como que sí miden mucho sus palabras, se contienen, porque saben que no solo es pelearse con China. Escuchan a los funcionarios del presidente describir a sus homólogos chinos como líderes sabios, estadistas, gente con la que se puede hablar. O sea, si ustedes analizan todo, cuando escucha uno todos los halagos que hace la Casa Blanca del gobierno chino, dice uno, pues ¿en qué quedamos? ¿Son rivales o son socios estratégicos o son quedantes, amigos con derecho o qué está pasando aquí? Bueno, pues según la versión oficial, el último encuentro en Estocolmo, pues no fue un fracaso. Dicen que están cerca de un acuerdo, que hay avances, pero la realidad es que llevan estancados ya un tiempo en las negociaciones. Están estancados desde el mes de abril. Las tarifas siguen ahí, se han reducido temporalmente, pero la amenaza está latente. En mayo, ambos países acordaron una pausa de 90 días. Si ustedes se acuerdan, pues bajaron los aranceles que estaban por encima del 100%. Estados Unidos pasó de tener 145% al 30%. Solito. Donald Trump fue solito el que dijo que 145% y luego dijo, no, pues no, como que se me pasó la manita, vámonos por el 30%. Y China pasó de 125 al 10%. Pero esa tregua se acaba en unos días, se acaba el 12 de agosto. Si no hay un acuerdo para entonces, vuelven los aranceles triples. Y ahora que estamos hablando de estas fechas, justo en esos días se acaba otro plazo. Si ustedes se acuerdan, Donald Trump le puso un plazo a Vladimir Putin. Le dijo que tiene del 10 al 12 de agosto para acabar la guerra. Y hoy vemos que el 12 de agosto también se acaba el plazo para los aranceles con China. ¿Qué va a hacer? Y bueno, volviendo a lo de China, ¿no? Aquí se empieza a notar la falta de palanca real del presidente estadounidense, porque él fue quien inició esta escalada. Lanzó los aranceles, ahora sí como decimos, lanzó la primera piedra, los aranceles, sanciones, controles, lanzó todo. Pero cuando China le respondió con la misma moneda, le respondió el grito de igual manera. Bueno, pues él recortó los aranceles, frenó los controles a las exportaciones e incluso permitió ventas sensibles. Y cuando digo ventas sensibles, me refiero a tecnología de alto valor estratégico. Y cuando hablamos de alto valor estratégico, estamos hablando de los chips H20 de Nvidia que China pudo adquirir con el visto bueno, con la complacencia de Washington, a pesar de que estos chips tienen usos militares potenciales. Y esa decisión no fue cosa menor. Hubo críticas de exfuncionarios de la propia administración. De hecho, 2 de ellos escribieron una carta advirtiéndole al presidente que esa venta representaba un error estratégico que ponía en peligro la ventaja económica y militar de Estados Unidos en inteligencia artificial. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque lo que hemos visto en cuanto a la inteligencia artificial pasado al ámbito militar, China se está llevando de calle a muchísimos países que se dedican a desarrollar este tipo de inteligencia. ¿Y qué pasó después de que hubo gente que se opuso y mandó cartas? Nada, lo mismo de siempre. El presidente no solo ignoró la carta, sino que siguió adelante con la transacción. ¿Por qué? Bueno, pues suavizó el tono con Pekín, bajó la presión y todo indica que lo hizo buscando un acuerdo. O peor aún, una oportunidad de tomarse una foto con Xi Jinping. Pero el resultado, desafortunadamente para él, fue lo contrario. No hubo acuerdo. China no cedió, no dio su brazo a torcer y ahora está claro que por más amenazas que le lance Washington, Pekín no va a cortar sus vínculos con Irán, ni con Rusia, ni con nadie, porque entiende
que ese petróleo es esencial para sostener su crecimiento y porque sabe que no tiene por qué alinearse con una política de sanciones que no ha sido aprobada por organismos internacionales, que son sanciones y que son disparates que se le ocurren a un presidente que hoy se levantó de malas y que no sigue ninguna orden internacional. Y mientras tanto, bueno, pues el presidente sigue atrapado en una contradicción. Se presenta, según él, como muy duro, como inflexible, como defensor del interés nacional. Pero en la práctica, lo que vemos cuando China le planta la cara es un retroceso total. Suelta controles, autoriza exportaciones y todo eso en medio de un conflicto económico que él mismo generó. No fue una herencia de otros gobiernos, no es una herencia de Biden que pudiéramos decir, no, es que ya se encontró el problemón con China. Así, Donald Trump, él ha hecho lo mejor posible. Biden tuvo sus que veres con China, sus problemas, pero esto lo ha generado Donald Trump. Lo más preocupante de todo esto es que sus decisiones no siguen una lógica clara. A veces endurece el discurso, otras lo suaviza, a veces lanza sanciones y luego las elimina. Les digo, todo depende a cómo amanezca. Si hoy amanece de malas, vámonos con todo. Van sanciones, van tarifas, va de todo. Y mañana dice, ay, yo creo que ayer como que sí se me pasó la mano. Di que siempre no, que ya negociamos, aunque ni siquiera se hayan hablado por teléfono. No hay una estrategia coherente, solo hay reacciones. Y eso desafortunadamente se nota y se ve en todo el mundo. Y se ve cómo se desploman las expectativas de un acuerdo. También se ve en cómo los chinos están resistiendo sin pestañear, en cómo los aliados de Estados Unidos empiezan a desconfiar de sus decisiones, porque si el presidente realmente pensara que China es una amenaza, no estaría autorizando la venta de tecnología de vanguardia. Y cuando le digo, si pensara que China es una amenaza, pero en este momento se está dando cuenta probablemente que China ya les comió el pastel, que no tienen manera de hacerle frente porque dependen de China, les guste o no, para muchísimas cosas. China provee chips para los coches, para las licuadoras, para los teléfonos celulares. El mundo depende de esa tecnología. La OTAN depende de varios productos que produce China, valga la redundancia, para hacer su armamento. Estados Unidos depende de muchas de las tierras raras de China para seguir su producción. Desafortunadamente dependen de ellos y si se pelean con China no van a obtener nada y entonces ahí sí se van a ver estancados y se van a ver en problemas. Por eso siempre decimos, no hay que pelearse con el de la cocina cuando uno no sabe cocinar o cuando uno no tiene el control total. No, si no fuera esto una realidad, no estaría bajando la guardia en pleno enfrentamiento económico el presidente estadounidense. No estaría buscando reuniones y fotos con el gobierno chino. Estaría construyendo una respuesta coordinada, con aliados, con una estrategia clara, con una visión a largo plazo. Y sin embargo, amigos, aquí estamos, con un presidente que lanzó la guerra comercial, que escaló el conflicto y que hoy, frente a la negativa de China, se encuentra sin margen de maniobra. Y eso lo entienden de Pekín. Por eso están aguantando, por eso no ceden, porque saben que cada vez que Estados Unidos presiona, no tiene con qué sostener esa presión. Y saben también que cada vez que Donald Trump retrocede o recula, como luego le decimos coloquialmente, está perdiendo credibilidad internacional. Y ya lo decías Sun Tzu en El arte de la guerra, quien sabe cuándo pelear y cuándo no, saldrá victorioso. Y China parece haber leído y entendido esa lección. Sabe cuándo resistir, cuándo negociar, cuándo callar. El presidente estadounidense, en cambio, parece ir a ciegas. Presiona, retrocede, vuelve a presionar, vuelve a retroceder y termina siempre en el mismo lugar, sin resultados. Así que, amigos, si quieren ustedes seguir desmenuzando estas contradicciones, estas jugadas tan mal pensadas y tan mal planeadas y estas guerras que se pierden antes de empezar, no olviden suscribirse, activen la campanita porque aquí vamos a seguir analizando todo lo que pasa y lo que no nos dicen que está pasando, porque al final las acciones revelan más que los discursos y esta historia con China
lo deja más que clarísimo, porque hoy vemos cómo el presidente solito dice y desdice, y cómo cuando choca con un gigante como lo es China, le tiembla la mano porque sabe que a China se le tiene que decir de usted. Muchas gracias a todos por acompañarme, por estar aquí conmigo y nos vemos más adelante con más información. Adiós.